A partir de este momento estamos en grabación. Em, Importante pues que tengamos en cuenta lo visto en estas clases en donde hemos estado trabajando el producto matricial, sabiendo pues que esto es muy importante porque nos permite definir algunos conceptos muy útiles en lo que es el asunto de lo que son las matrices. Entonces, en primer lugar, vamos a estar hablando, permítanme un momentico. En primer lugar, vamos a estar hablando de lo que son, bueno, algo que ya hemos visto, pero que es importante reforzar acá, y son las ecuaciones con matrices. Bien, entonces, si tenemos en cuenta lo visto a lo largo de, digamos, de este curso, sabemos que yo puedo definir una matriz A como un arreglo de elementos, ¿no es cierto? Donde yo, por ejemplo, sé que ese arreglo de elementos va a estar de la manera A11, A12 y así sucesivamente hasta que yo diga A1n, donde recuerden que n es lo que nosotros, digamos que denominamos el número de columnas de la matriz, ¿no es cierto? De la misma manera, así como yo me muevo horizontalmente, también me puedo mover verticalmente. Entonces yo digo, si este primer elemento yo lo llamo A11, entonces el segundo elemento lo puedo llamar A21, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hasta un número que yo voy a llamar AM. Entonces aquí yo diría, tengo AM1, donde ¿qué sería AM? El número de filas. ¿Sí? De tal manera que yo diría, bueno, si yo aquí tengo A21, este sería mi A22, sucesivamente hasta mi A2n. Y de la misma manera, aquí yo diría, tengo AM1, eh, este de aquí sería mi AM2, el cual voy a extender hasta lo que yo voy a llamar mi AMN. Entonces vuelvo a decirles, ¿qué es n? N es el número de columnas de la matriz y m es lo que nosotros llamábamos el número de filas, ¿no es cierto? Ahora, resulta que yo puedo tener en algún momento dos vectores. Un vector que yo voy a llamar vector columna, el cual puede ser x, y pues este lo voy a llamar de la manera ax1, ax2, y lo seguiré extendiendo hasta un elemento que yo voy a llamar xm. ¿Por qué le pongo la m? Porque resulta que me interesa que el número de elementos que tiene esta matriz sea igual al número de filas de la matriz A. Recuerden que habíamos hablado en varias ocasiones que es importante cuando yo hago el producto matricial que el número de columnas de una matriz coincida con el número de filas, ¿no es cierto? Ah, entonces, perdón, aquí me equivoqué en una cosa. Entonces, no voy a llamar a esto XM, sino XN, perdón. Yo digo, listo, necesito que esto tenga o sea, el número de elementos de X sea igual al número de columnas de A. Es decir, si A tuviera 6 columnas, este vector X debería tener 6 elementos. Lo mismo pasaría con otro vector B, el cual, al igual que el vector X, debe tener un número de elementos igual al número
de columnas de la matriz A. O sea, yo lo voy a llamar B sub n. Vuelvo a decir, entonces, si mi matriz A tuviera un número de 6 columnas, X y B, cada uno debería tener un número de 6 elementos. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿O todo está bien? Listo. ¿Qué pasa cuando a mí me hablan de una matriz, de una ecuación con matrices? Entonces, la ecuación con las matrices yo la puedo escribir de una manera sencilla como A multiplicado por X, todo eso igual a B. ¿Eso qué significa? Significa que cuando a mí me dan una matriz que yo llamo A, como esta que doy acá, y un vector B, el cual también yo voy a conocer, entonces, si me dicen obtenga un vector X, como el que estoy aquí escribiendo, básicamente significa que mediante el producto matricial yo halle cada uno de los elementos de este vector X. Y la manera más sencilla de escribirlo es de la manera como ustedes lo están viendo acá. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo les dijera escríbanlo de una manera más larga, básicamente lo que esto me está diciendo es multiplique la matriz A por el vector X. Ustedes son tan amables, me pueden recordar cómo hace uno para multiplicar matrices entre sí o una matriz con un vector. No todos al tiempo. A ver, preguntemos al azar. Kevin Cante, ¿nos podrías recordar cómo se multiplica una matriz con un vector? Porfa. Ya, profe. Profe, como lo estábamos haciendo la clase pasada, o sea, normal, como yo le había indicado, o sea, sería eh, filas por columnas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacerlo de tal manera que eso tenga filas por columnas. Entonces, si yo les digo a ustedes A por X, básicamente sería multiplicar la primer fila de A, ¿no es cierto? La fila 1 por esta columna. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría acá sería, por ejemplo, multiplico A11 por X1, pues eso me quedaría A11 X1. A eso le voy a colocar un más, ¿no? Recordando el tema del producto vectorial que vimos. De la misma manera, yo diría A12 lo multiplico con X2. O sea, me quedaría A12 multiplicado con X2 más, y le doy acá puntos suspensivos hasta decir A1n lo voy a multiplicar con XN. Yo digo A1n lo voy a multiplicar con XN. Entonces ya tengo aquí, digamos que la primer fila multiplicada con estos elementos. Y resulta que si ustedes se dan cuenta, la ecuación lo que me está diciendo es que ese producto debe ser igual a B. Entonces, como yo estoy hablando del primer elemento multiplicado con la primera fila, entonces también tomo ese primer elemento de B y eso me quedaría B1, ¿no es cierto? Eso mismo haríamos con el segundo elemento. Entonces, si yo multiplico el segundo elemento por la segunda columna, me quedaría en este caso A21 por X1 más A22 por X2 más, sigo extendiendo hasta el número de columnas que tenga mi matriz y elementos que tenga el vector. Entonces yo voy a decir A2n por
xn. ¿Y alguien me puede decir eso a qué debe ser igual? A ver, Cristian Peralta, ¿me podrías decir a qué debe ser igual este segundo producto vectorial? Se nos fue Cristian. ¿Alguien que quiera decirlo? Tranquilos, no hay necesidad de irse. Si no saben, B2, profe. muy B2. bien. Eso me da igual a B2. ¿No es cierto? Resulta que entonces yo puedo seguir extendiendo eso m veces y voy a decir, entonces en conclusión, eso me va a dar hasta un número m. Entonces yo digo am1 por x1, ¿no es cierto? Más, entonces digo a m2 multiplicado con x2 más puntos suspensivos, ¿no es cierto? Y todo eso hasta que yo llegue a un número que voy a llamar mi elemento que tiene la fila M, la columna N y el elemento enésimo del vector X con, en este caso, el elemento enésimo del vector B. Entonces, eso digamos en este caso es como ese arreglo. Si ustedes se dan cuenta, al comparar el primer arreglo, o sea, este arreglo de acá, de esta manera como lo estoy escribiendo, A por X igual a B, y la comparo con todo este larguero, pues es mucho más práctico hacerlo de la primera manera. O sea, yo tengo aquí, voy a hablar de esto como la forma 1, y de la misma manera voy a hablar aquí de todo este larguero como la forma 2. Entonces, una ecuación matricial se puede denotar de ambas maneras, pero entonces, pues lo que sale más práctico es siempre expresarlo de la primera manera. Esa es una manera mucho más corta. Lo importante es que ustedes entiendan que esta manera de expresarlo, pues obviamente tiene toda esta forma larga de escribirse. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, expresen, digamos, vamos a hacer un ejemplo acá. Entonces tenemos este ejemplo, digamos, yo les digo a ustedes, tienen la ecuación x1 menos 3x2 igual a 2 y tengo la ecuación menos 2x1 más 6x2 igual a menos 4. Quiero que ustedes me contesten una cosa. En analogía con la generalización que hemos hecho, el vector que yo llamo vector B, primero que todo, ¿cuántos elementos tendría? ¿Alguien me podría decir eso? ¿Cuántos elementos tiene el vector B? Entonces, si ustedes miran en lo que hemos tratado, el vector B es el conjunto de elementos que están al otro lado del igual, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuántos elementos vemos que están al otro lado del igual? 2. Entonces vamos a decir, listo, este vector tiene 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos? 2 y menos 4.
O sea, yo podría decir que tengo B1 que vale 2, B2 que vale menos 4. De la misma manera, ustedes ven acá, en esta ecuación, y saben que el vector X es un vector de la forma también 2, o sea, tiene dos elementos, los cuales no conocemos su valor, pero están generalizados como x1 y x2. Y de la misma manera, si yo les digo a ustedes A, la matriz A, ¿alguien me podría decir en ese caso la matriz ¿a qué sería igual? A ver, Lisette Triana, ¿nos podrías decir en este caso a qué sería igual la matriz A? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Sí. profe, pues la verdad no la entendí mucho, qué pena. Tranquila. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo veo? El vector B es el conjunto de números que están al otro lado del igual, que serían 2 y menos 4. ¿No es cierto? El vector X, que es lo que ustedes ven acá, es el conjunto de incógnitas de la ecuación. ¿Cuántas incógnitas tengo? Dos. X1 y X2. Por eso lo escribo así. El vector A es el conjunto de números que están siendo acompañados por X. Entonces, por ejemplo, en este primer término yo tengo X1. Como no se ve un número, lo que uno supone es que ahí va un 1, ¿no es cierto? En el segundo caso, a este X2 lo está acompañando un menos 3, entonces yo coloco menos 3 acá. En el tercer caso, a este X1 lo está acompañando este menos 2. Y en el cuarto caso, a este X2 lo está acompañando este 6. Entonces, tengo eso de esa manera, razón por la cual la manera que se escribe es A por X es igual a B, o sería esta otra manera. ¿Estamos o no estamos? Sí, ya. Bien. Resulta que entonces, en ese caso, yo a ustedes les puedo dar el siguiente sistema de ecuaciones. Yo les puedo decir menos 2 por X1 más un quinto por X2 menos 0,7 por X3. Todo eso igual a menos 9. También puedo decir X1 medios más 9 octavos de X2 menos 6 séptimos de X3. Todo eso igual a menos 8. Y de la misma manera yo les puedo decir a ustedes 6x1 menos x2 más x3 igual a 0. Entonces voy a dar unos punticos de más, una especie de bono, para cada persona que me pueda contestar las siguientes preguntas. Entonces, la primera pregunta que quiero que ustedes me contesten es, si yo hablase del vector B, el vector B, ¿cuántos elementos tiene? A ver, alguien que alce la mano y nos conteste esa pregunta. Listo, a ver, Julián Gómez. 3, profe. Perfecto, entonces tenemos aquí a Julián, lo estoy anotando ya.
con un bonito ahí para el parcial. 3 elementos tiene B. Muy bien. ¿Alguien que me pueda decir cuáles son esos elementos de B? A ver, Lisette. El -9, -8 y el 0. Perfecto, entonces tenemos el -9, ¿no es cierto? Tenemos el -8 y tenemos el 0. Muy bien, Lisette. Listo. ¿Alguien que me pueda decir cómo quedaría escrito el vector X? ¿Qué elementos pongo? A ver, Julián. Quería X1, X2 y X3. Perfecto, entonces tengo aquí X1, X2 y X3. Bien, entonces aquí Julián va con 2 bonos. Ok, entonces ya tengo eso. Finalmente, una persona que me pueda decir mi matriz A, ¿cómo sería? Profe, creo que ahí va el -2, ¿no? El -2, un quinto, o uno, sí. Perfecto, entonces yo digo va al -2, va un quinto, ¿qué más? 0,7, -0.7, perfecto. un medio, me imagino que también iría. Entonces tenemos muy bien un medio. 9/8, Sí, -6/7, -6/7. 6 Perfecto. 6. y 2 y 3, creo. No. Échale ojo. ¿Hasta ahí? No, es que me estás diciendo 2 y 3, no son 2 y 3. X2 y Muy bien, -1 y 1. ¿Cierto? Aquí se ve el -1 y el 1. Muy bien, entonces tenemos a Lisette. Lisette le vamos a dar 2 bonos y a Laura 1. Y entonces ahí ya queda, digamos que la forma en la cual en una ecuación matricial se escribe. Por lo tanto, yo voy a decir mi matriz A la multiplico con el vector X y eso me tiene que producir como resultado un vector B. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Bueno, una vez que tenemos eso claro, resulta que viene otro aspecto importante de lo que son el tema matricial, y es entender qué es una matriz identidad. Entonces, la matriz identidad, para que lo tengan en cuenta, se asocia con algo que nosotros vimos recién empezamos la definición de matriz y en especial cuando hablábamos del tema de Gauss-Jordan. Esa matriz de identidad, digamos que es lo que nosotros también llamamos como matriz unitaria, en donde tenemos unos elementos, los cuales se caracterizan, número uno, porque todos sus diagonales vienen a ser 1. Es decir, si yo, por ejemplo, hablase de una matriz 1, 0, 0,
hasta determinado número de columnas que va a tener esa matriz, puede ser cualquiera, yo voy a decir, el primer elemento de la primera fila viene a ser 1, mientras que los otros elementos vendrían a ser 0. De la misma manera, para la segunda fila, el segundo elemento de esa matriz viene a ser 1, mientras que todos los otros elementos serían 0. Pregunta, ¿cómo creen ustedes que tendría que ser la tercera fila en esa matriz? ¿Qué dice 0, Kevin? 1. Dime. 0, 0, 1. Perfecto, entonces yo voy a decir que el tercer elemento viene a ser 1 y todos los otros elementos los vamos a llamar como 0. Y si yo hablase, en este caso, de determinado número de filas, yo voy a decir que la última fila se va a caracterizar porque solo su último elemento valdría 1, mientras que todos los demás elementos tendrían el valor de 0. Estos elementos, por ejemplo, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el mn, reciben el nombre de elementos diagonales. Y en este caso se van a llamar así elementos diagonales porque el número de fila y el número de columna al que pertenecen, digamos que viene a ser el mismo. O sea, por ejemplo, este primer elemento, el 1, pertenece a la primer fila y la primer columna. O sea, yo lo llamo 1, 1. ¿Qué pasa con este otro 1? Pertenece a la segunda fila, ¿no es cierto? Que sería esta de acá. Y pertenecería a la segunda columna, que sería este de acá. Entonces yo lo llamo 2, 2. ¿Qué pasa con este? Lo mismo. Pertenece a la tercera fila, a la tercera columna. Entonces yo lo llamo 3, 3. Y así sucesivamente, de tal manera que yo voy a decir una matriz de identidad es una matriz que se caracteriza porque, a excepción de todos sus elementos diagonales, todos los otros elementos son 0 y sus elementos diagonales deben ser igual a 1. ¿Cómo, digamos, podemos escribir esto matricialmente? Esto lo podríamos escribir de la forma siguiente. Podríamos decir, si yo tengo una matriz de identidad, esa matriz de identidad la voy a llamar I. Y puedo decir que es una matriz que se conforma de una serie de elementos, los cuales yo voy a llamar I sub IJ, B sub IJ, donde I es lo que yo llamo el número de columnas, J el número de filas, y entonces yo voy a decir, es una matriz es identidad cuando esos elementos de esa matriz B y J cumplen con la siguiente característica. Entonces vamos a decir que son elementos que tienen el valor de 1 cuando I es igual a J y tienen también un valor 0 cuando I es diferente de J. Entonces, eso es lo que yo voy a llamar una matriz identidad. Si los subíndices de esos elementos son distintos, por ejemplo, 0, 3, 1, 6, sé que el elemento debe valer 0. Pero si los subíndices son los mismos, por ejemplo, 2, 2, 3, 3, 9, 9, necesariamente tienen que valer 1. ¿Hasta ahí está claro o hay alguna duda? Bien. Y entonces vamos a decir que la matriz de identidad, por una parte, tiene esa característica. Pero por otra parte, hay una característica importantísima de la matriz de identidad. ¿Cuál es esa característica? Yo voy a decir que A es una matriz. Pero vamos a suponer que no es una matriz identidad. Es una matriz cualquiera. O sea, es una matriz que no es lo que nosotros llamamos identidad.
Digamos, puede ser ahí un ejemplo, las matrices que vimos hace un momento en los ejercicios. ¿Qué pasa con la matriz identidad? Va a tener una característica muy, pero muy importante, y es saber que si yo multiplico la matriz A por la matriz identidad, eso me tiene que dar igual a la misma matriz. ¿Estamos? Y esto de acá recibe el nombre de módulo en las matrices o ley modulativa. O sea, yo voy a decir que así como en los números reales, todo número multiplicado por 1 es su mismo número. De la misma manera, cuando yo tengo el tema de producto matricial, toda matriz que yo multiplique con la matriz identidad me tiene que dar su misma matriz. Entonces, hagamos un ejemplo para ese caso. Vamos a suponer, les doy a ustedes una matriz, la voy a llamar, digamos, tengo la matriz A, y esa matriz tiene los elementos 1, 2, -3, 4, 7, 9, -2, 5 y 6. Y yo les voy a dar a ustedes, por otra parte, permítanme un momento, les voy a dar a ustedes una matriz identidad que tiene la misma forma, la misma dimensión de la matriz A, es decir, 3 por 3. Entonces yo voy a decir que esa matriz identidad es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Entonces, si yo les digo a ustedes, hagan el producto de la matriz A con la matriz identidad I, ¿ustedes me podrían recordar cómo se hace ese producto? ¿Alguien me lo podría recordar, por favor? Entonces, recuerden que ese producto es cada uno de los elementos de las filas de A, multiplicarlo con las columnas de I, ¿no es cierto? Entonces yo voy a decir, en primera instancia, por ejemplo, si yo multiplico esta primera fila por esta primera columna, yo diría 1 por 1, eso me da 1, más, yo voy a decir 2 de acá por 0 de acá, eso me da 0, más el producto de -3 con 0, eso me da 0. Digamos que ese sería como el primer resultado que yo haría al multiplicar la primera fila por la primera columna de I. Eso mismo hago para la segunda columna. Entonces voy a multiplicar esta primera fila con esta primera columna. Entonces yo digo 1 por 0, eso me daría 0. 2 por 1, eso me daría 2. Perdón, perdón. Vuelvo acá entonces. 2 por 0, eso decimos que me da 0. Estoy loco. Qué pena con ustedes.
Nuevamente, entonces estamos hablando de esta fila con esta columna. Entonces, 1 por 0, eso me da 0. 2 por 1, eso me tiene que dar 2. Y menos 3 por 0, eso me tiene que dar 0 también. Lo mismo pasaría acá. Esta fila por esta columna. Entonces yo digo 1 por 0, 0. 2 por 0, 0. Y menos 3 por 1, menos 3. Entonces vean, ya la primera fila la multipliqué con la primera columna, la primera fila con la segunda y con la tercera columna. ¿Me recuerdan cuál es el paso a seguir ahora, por favor? Camilo Arciniegas, ¿me podrías recordar cuál es el paso a seguir ahora? Camilo, no está conectado. Bueno, Cristian Peralta, ¿me podrías recordar cuál es el paso a seguir? Ya multipliqué la primera fila de A por cada una de las columnas de B. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? Lisset Triana, ¿me podrías recordar cuál es el paso a seguir? Una vez que has multiplicado la primera fila de A por cada una de las columnas de I, ¿qué debemos hacer ahora? Ahora sería la segunda columna por todas las tres. Muy bien, Cristian. Entonces, ahora la segunda columna por cada una de esas tres. Entonces, igual, yo digo 4 por 1, eso me da 4. 7 por 0, eso me da 0. De la misma manera digo acá, 9 por 0, eso me da 0. Y ya hice eso con la primera columna. Entonces sigo con la segunda fila y la segunda columna. 4 por 0, eso me da 0. Más, en este caso, 7 por 1. 7 por 1, eso me da 7. Más 9 por 0, eso me daría 0. Y con la tercera lo mismo. Entonces 4 por 0, 0. Más 7 por 0, 0. Más 9 por 1, 9. Y lo mismo pasaría con la tercera fila de A multiplicando a cada una de las columnas de I. Entonces yo diría menos 2 por 1 sería menos 2. 5 por 0, 0. 6 por 0, 0. En el otro caso sería menos 2 por 0, 0. 5 por 1, 5 por 1, 5. 6 por 0, 0. Y ya hacemos la última. Esta última fila con esta última columna me daría menos 2 por 0, 0. Más 5 por 0, 0. Más 6 por 1. En este caso sería 6. De tal manera que entonces tengo este como el arreglo que voy a obtener, o sea, la columna que voy, la matriz, perdón, que voy a obtener. Y entonces yo digo, para este caso, 1 más 0, pues eso me viene a dar 1. 0 más 2 más 0, eso me da 2. 0 más 0 menos 3 me da menos 3. 4 más 0 me daría 4. 0 más 0 me daría 7. 0 más 4 me daría 4. Menos 2 más 0 me daría menos 2. 0 más 0 me daría 5. Y 0 más 6 me da 6. Entonces, ¿qué podemos ver? Que como resultado, en este caso,
estamos obteniendo la misma matriz que tenemos como matriz A. Vean ustedes que son dos matrices iguales. Y por eso sale esa propiedad. Es decir, una de los aspectos importantes de la matriz identidad es tener claro que siempre se va a aplicar que si yo tengo una matriz identidad y la multiplico por una matriz cualquiera, el producto de esas dos matrices me tiene que dar la matriz original, o sea, la matriz A. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no entendió alguna cosa? Ok. Entonces ahora vamos a extender esto al tercer tema y último del día de hoy. En este pues nos vamos a demorar un poquito. Y es el tema de la matriz inversa. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en cuenta? Vamos a tener en cuenta que ya sabemos que existe una matriz I, la cual estamos llamando matriz identidad, que como vimos hace un momento, es una matriz que se caracteriza principalmente porque todos sus elementos diagonales son iguales a 1 y los otros elementos son iguales a 0. Pero adicional a eso, vimos que es una matriz que se caracteriza por ser modulativa, es decir, si la multiplico por cualquier matriz, el producto produce la misma matriz. De la misma manera, existe el concepto de matriz inversa. ¿Qué me dice ese concepto? Hay unas matrices que yo voy a llamar A, y esas matrices pueden tener una matriz inversa. Entonces yo voy a decir, listo, vamos a suponer que es una matriz que vamos a denominar con el nombre de matriz invertible. Ya vamos a ver por qué. Entonces, listo, yo voy a decir, A es una matriz que yo voy a llamar matriz invertible. ¿Qué pasa con esa matriz invertible? Esa matriz invertible va a recibir ese nombre cuando digamos, tiene una matriz que yo voy a llamar matriz inversa. Entonces, esa matriz inversa viene a escribirse con con el nombre de la misma matriz que yo voy a llamar invertible, pero va a tener un exponente -1. Entonces, va a existir una matriz inversa. Entonces, aquí yo puedo decir, yo tengo una matriz A que voy a llamar invertible y una matriz A a la -1 que voy a llamar matriz inversa. Entonces, debo tener en cuenta que una matriz es invertible si y solo si cuando el producto de esa matriz con otra matriz que se va a llamar su invertible me va a dar como resultado la matriz identidad. En pocas palabras, una matriz va a ser invertible solo cuando tenga una matriz inversa, que si yo la multiplico con ella misma, me tiene que producir una matriz que yo voy a llamar identidad. ¿De acuerdo? Solo va a pasar cuando, digamos, yo tengo eso. Ojo a esto, no todas las matrices son invertibles.
hay matrices para las cuales no existe una matriz inversa. Y entonces, por lo tanto, no va a existir una matriz con la cual, si yo la multiplico, me genere una matriz identidad. Son algunos casos de matrices invertibles y existen algunos casos, pues, de matrices que no lo son. Ese como tal es el concepto de matriz inversa. Entonces, la matriz inversa es una matriz que cuando yo la multiplico con una matriz invertible, me va a producir una matriz identidad. Y a partir de eso, yo quiero también que tengamos en cuenta que esto se puede ver de otra manera. Nosotros, empezando la clase, repasamos el concepto de ecuación matricial. Entonces yo les decía a ustedes, yo puedo tener una matriz A multiplicada por un vector X y eso me va a producir como resultado un vector B, ¿no es cierto? Resulta que esta es una manera como yo escribo las ecuaciones, que habíamos visto hace un momento. Permítanme, me devuelvo como para refrescar el asunto. Y entonces yo les decía a ustedes, existe una matriz A multiplicado por un vector X y eso me produce un vector B, donde por lo general este vector X hace referencia a una serie de incógnitas, de elementos que son unas incógnitas que yo no conozco y que para conocerlos yo debería resolver esa ecuación o esas ecuaciones, algo que pues se hizo en el parcial 1 y la clase pasada en la sesión de ejercicios, por ahí hicimos un ejercicio con ese tema. Pues bien, resulta que entonces yo digo, hay una matriz A multiplicada con un vector X que me va a generar un vector B. ¿Qué pasa cuando yo multiplico todo esto, esta ecuación, con la matriz inversa? O sea, suponiendo que A fuera invertible y que yo multiplicara todo esto con la matriz inversa. Entonces ahí me va a quedar A inversa multiplicado con A normal, todo eso multiplicado con un vector X. Y si multiplico a un lado con la matriz inversa, pues necesariamente debo multiplicar al otro lado. Vemos que algebraicamente yo no puedo simplemente colocar la matriz inversa en un lado y en el otro lado no. Si lo coloco en un lado, debo necesariamente colocarlo en otro lado. Entonces, tengo esto de acá como el tema de la matriz inversa y la matriz invertible. Yo quiero que ustedes me contesten una cosa. Teniendo en cuenta la definición que vimos hace un momento, este producto de acá, A a la menos 1 con A, ¿qué me tiene que dar? ¿Qué dice Julián Gómez? Igual a identidad, profe. Muy bien, perfecto. Eso me tiene que dar la matriz de identidad. Entonces, esto yo lo podría reescribir como I, o sea, la matriz I multiplicada con el vector X. Y pues el otro lado del igual sigue tal cual. Entonces digo A a la menos 1 multiplicada con B. Listo, tengo eso ahí. La definición de identidad me dice que si yo multiplico I con el vector X, pues eso me tiene que producir el mismo vector X, ¿no es cierto? Digamos que en una manera análoga a lo que vimos hace un momento con el ejercicio. Entonces, si yo multiplico la matriz identidad con un vector X, eso me va a generar el mismo vector X y voy a obtener que la matriz, que un vector X en algún momento para una ecuación se va a obtener multiplicando la matriz inversa con el vector B. Esa es otra forma de ver la matriz inversa. Entonces, así como la matriz inversa se puede ver como el producto de una matriz invertible con ella y que me produzca digamos que la matriz de identidad, de la misma manera, siempre que yo tenga una ecuación con matrices, si yo quiero hallar este vector X, eso se puede simplemente hacer
mediante la multiplicación entre la matriz inversa de A con el vector B. Eso es como, digamos, dos formas en las cuales yo puedo ver el concepto de matriz inversa. Entonces, sé que la matriz inversa, al multiplicarse con la matriz original, me produce la matriz identidad, o sé que también es una forma de resolver una ecuación matricial mediante esta definición vista acá. Entonces, tengo eso. La pregunta que uno se haría es, listo, ¿cómo puedo hacer yo en algún momento para poder obtener lo que nosotros llamamos una matriz inversa? Entonces, miremos un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una matriz A, la cual voy a llamar 2 menos 3 menos 4, 5. Y hay algunas cuestiones que me piden que resuelva. Entonces, hablemos de la primera, y es, me van a preguntar o necesito saber si A es invertible. Lo primero que yo necesito saber, si A es o no es invertible. Y una vez que me preguntan eso, también me van a preguntar una segunda cosa. Y es, si A llega a ser invertible, ¿cuál es el valor de la matriz inversa? Entonces, tengo dos preguntas. Número uno, ¿A es invertible? Y la segunda, ¿cuál es el valor de su matriz inversa? Entonces, recuerden que en base a la definición que vimos hace un momento, yo voy a decir que A es invertible si y solo si existe una matriz inversa. Es decir, va a existir una matriz que cuando ya yo las multiplique a ellas dos, su producto, ¿qué me tiene que generar? ¿Me recuerdan, por favor? No todos al tiempo. ¿Me recuerdan entonces qué es lo que me debe producir? Me debe producir la matriz identidad. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? ¿Están ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Listo. Entonces, sé Sí, que profe. A es invertible si existe una matriz que yo llamo inversa. ¿Y cuál es la característica de matriz inversa? Que cuando yo multiplico esas dos matrices me va a producir una matriz de identidad. Entonces, en este caso, yo necesito saber si esa matriz inversa existe. ¿Qué significa que esa matriz inversa existe? O sea, yo voy a tener una matriz que no conozco, pero que sé que por una parte, como la matriz A tiene una dimensión 2 por 2, de la misma manera, esa matriz A la menos 1 debe tener una dimensión 2 por 2. Entonces yo puedo decir, listo, ella va a tener un elemento que yo no conozco, lo puedo llamar X, otro elemento que tampoco conozco, que lo puedo llamar Y, otro elemento que no conozco, que lo puedo llamar Z, y
otro elemento que yo no conozco y que puedo llamar W. Es decir, esta matriz tiene estos 4 elementos, los cuales debo hallar. Si cuando hago el procedimiento de mirar cómo obtenerlos, verdaderamente me da un valor real, entonces yo sé que la matriz es invertible y ya sabré cuál es el valor de esa matriz inversa. Si no los puedo obtener, entonces simplemente la matriz no va a ser invertible. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que yo, digamos en este caso, voy a saber? Yo voy a saber que cuando haga ese producto, entre ellas dos, necesariamente tengo que obtener una matriz de identidad. Entonces tengo A por A-1 me debe dar I. Si yo hago la sustitución, yo digo, listo, la matriz A vale 2 menos 4, su primera columna, menos 3 y 5 en su segunda columna, y sé que la matriz inversa, yo le estoy dando elementos que no conozco, que serían X, Y y Z, W. Y este producto me va a tener que generar una matriz de identidad que sería 2 por 2, la cual yo diría es 1, 0 y 0, 1. Esa es la condición para poder yo hallar una matriz inversa. O sea, voy a hallar una matriz donde el producto de 2 menos 3 menos 4, 5 con X, Y, Z, W me tiene que dar como resultado 1, 0 y 0, 1. Ese digamos que viene a ser el punto de partida. Si yo les digo a ustedes que por favor hagan ese producto de estas matrices, recuerden que ya hemos dicho que el producto es multiplicar las filas de la primera matriz con las columnas de la segunda. Entonces, en este caso yo diría, si yo hago 2 por X, eso me viene a dar 2X, ¿no es cierto? Menos 3Z. Para el caso de la primera fila con la primera columna. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, ya hice entonces la primera fila con la primera columna de la otra matriz. Hago lo mismo de la primera fila de la primera matriz con la segunda columna de la segunda matriz. Entonces yo diría, tengo 2 por X, que sería 2X, y tengo menos 3, perdón, aquí me equivoqué. Y decimos 2 por Y, sería esta de acá, 2Y, y menos 3 por W, que sería menos 3W. De la misma manera, hago eso con la segunda fila. Entonces yo digo menos 4 por X, eso me viene a dar menos 4X, y 5 por Z, eso me viene a dar más 5Z. Lo mismo para el otro caso. Menos 4 por Y, eso lo llamamos menos 4Y. Y 5 por W, entonces nosotros llamamos a eso más 5 veces W. Ya hice ese producto matricial, teniendo en cuenta los pasos que hemos visto, y sabemos que por definición el producto de estas dos matrices me tiene que generar la matriz de identidad, que yo llamo 1, 0 y 0, 1. Listo. Entonces, quiero que tengamos en cuenta eso como el punto de partida.
donde yo voy a decir lo siguiente. Yo tengo 4 incógnitas. Una incógnita que llamo X, otra que llamo Y, otra que llamo Z y otra que yo llamo W. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, saben que lo que este producto me está diciendo a mí es que cuando yo tenga 2x menos 3z, digamos que esta operación me tiene que dar necesariamente igual a 1. O sea, yo puedo escribir esto como 2x menos 3z, y eso necesariamente me tiene que dar igual. Permítanme un momento. Y eso necesariamente me tiene que dar igual a 1. Entonces tengo 2x menos 3z, me tiene que dar igual a 1. Miremos el segundo caso. 2y menos 3w. Entonces aquí yo puedo decir que cuando yo tengo 2y con menos 3w, esto tiene que ser igual al elemento 0. Y yo voy a decir, listo, entonces tengo aquí 2y menos 3w. Eso tiene que ser igual al elemento 0. Lo mismo pasaría con este otro elemento. Cuando yo digo menos 4x más 5z, ese debe ser igual a 0. Entonces vamos a tener menos 4x más 5z. Eso debe ser igual a 0. Y finalmente, vamos a decir que menos 4y más 5w me tiene que dar igual a 1. Entonces, ¿qué quiero que ustedes vean por una parte? Por una parte, cada elemento de la matriz que obtengo aquí en el lado izquierdo, lo asocio con cada elemento de la matriz de identidad que está en el lado derecho, ¿no es cierto? Pero además, dense cuenta de una cosa, y es que estoy intentando colocar las X debajo de las X, las Y debajo de las Y, las Z debajo de las Z y las W debajo de las W. Entonces, por ejemplo, el caso de la primera ecuación no tiene Y, no coloco nada acá. No tiene W, no coloco nada acá. En el caso de la segunda ecuación, no tiene X, entonces no coloco nada acá. No tiene Z, no coloco nada acá. Tiene W, la coloco acá. Lo mismo, X lo coloco debajo de X, Z debajo de Z, ni Y ni W lo coloco. Y en el otro caso, ni X ni Z lo coloco, solo coloco Y y W. Y está acomodado de esa manera. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Bueno, resulta que aquí yo puedo aplicar algo que se llama la matriz escalonada. Perdón, la matriz aumentada. Entonces, ¿qué es el tema de la matriz aumentada? Yo puedo, en cierto sentido, armar unas matrices teniendo en cuenta la asociación de letras que yo hice. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ecuación primera, que es 2x menos 3z igual a 1, la asocié con la tercera ecuación. La puedo asociar con la tercera ecuación, que es menos 4x más 5z igual a 0. ¿Por qué las puedo asociar? Porque ambas ecuaciones tienen exactamente las mismas letras, no tienen ni una más ni una menos. La primera tiene xz y la tercera también tiene xz. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que entonces
yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Yo lo puedo escribir de la forma 2 menos 3 menos 4 más 5. Y sé que eso sería, digamos, igual a lo que yo llamo 1, 0. ¿De dónde sale digamos, este arreglo? Este arreglo, recuerden que sale de acá, de esta parte, donde estamos diciendo, tenemos 2 menos 3 igual a 1, menos 4 más 5 igual a 0. O sea, de ahí es que sale ese arreglo, digamos, que aquí yo estoy teniendo. Resulta que tengo ese arreglo por una parte, pero también tengo otro arreglo que pertenece a las Y's y a las W's. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo tengo un arreglo de 2 menos 3 igual a 0 y menos 4 y 5 igual a 1. Entonces, ustedes ven que aquí yo podría hacer ese arreglo. O sea, ese arreglo me viene a quedar 2 menos 3. En este caso yo voy a decir, eso es igual a 0. Y puedo decir menos 4 y 5 viene a ser igual a 1. Entonces yo quiero que ustedes me contesten una cosa, dos cosas, perdón. Tengo aquí dos tipos de arreglos, ¿no es cierto? Dos tipos de matrices. Quiero que me digan, por favor, qué tienen en común esas dos matrices. Tanto la matriz de la izquierda como la matriz, o sea, ¿qué tienen en común la matriz de la izquierda con la matriz de la derecha? A ver, Laura Porras, ¿qué puedes decir que haya en común de la matriz de la izquierda con la matriz de la derecha? No sé, profe, quizás lo mismo de filas y columnas, ¿puede ser? ¿O algo en común? Sí, por ahí va la cosa. O sea, yo por ejemplo tengo que el primer elemento de esta matriz es 2, aquí también. El segundo elemento es menos 3, aquí también. Este es menos 4, aquí también. Y esto es 5, aquí también. O sea, todo el lado izquierdo de ambos arreglos es el mismo. Tengo 2 menos 3, 2 menos 3, menos 4, 5 y menos 4, 5. O sea, digamos que todo este lado izquierdo viene a ser igual. Ahora, ¿en qué se diferencian? Kelly Guerrero, ¿nos podrías decir en qué se diferencian esos dos arreglos, esas dos matrices? Cuéntanos, Kelly. ¿Alguien le puede ayudar a Kelly? ¿Nos podría decir en qué se diferencian esas dos matrices? Pues, profe, la izquierda ya está igual, entonces es como en la derecha, que están los ceros, es Ujú, como muy bien, perfecto. Entonces, en la derecha, por ejemplo, este primer arreglo es 1, mientras que aquí es 0. Este primer arreglo es 0 y este arreglo es 1. O sea, se diferencia. Entonces, yo voy a llamar esto matriz aumentada. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo escribir esta matriz en una sola, donde los elementos en común los dejo. O sea, digamos, yo digo, tengo el 2, tengo menos 3,
tengo menos 4 y tengo 5. O sea, son elementos que están en común en ambas matrices, ¿no es cierto? Como están en común, los voy a escribir solo una vez y entonces a partir de eso, lo que yo hago ahora simplemente es escribir aparte los elementos que no están en común. O sea, el 1, 0 y el 0, 1. Sí, o sea, lo que se repite solo lo coloco una vez. Lo que no se repite, lo escribo acá. Y quiero que ustedes recuerden una cosa bien importante. Y es que esos arreglos se hicieron teniendo en cuenta las letras. Entonces, el primer arreglo correspondía a X con Z, el segundo arreglo correspondía a Y con W. ¿Eso cómo se entiende acá? Eso se entiende acá, digamos, de la manera en la que yo digo, permítanme un momento, en la que yo digo, yo aquí puedo decir que tengo X con Z y Y con W. Y entonces voy a hacer una solución, digamos, en este caso, de, digamos, aplicando el método que nosotros vimos de eliminación de Gauss-Jordan. Entonces, para, digamos, solucionar eso por un método de Gauss-Jordan, yo puedo decir, esta es mi fila 1, esta es mi fila 2. Y entonces, digamos que en primera instancia yo puedo decir, listo, lo que voy a hacer es decir que mi fila 1 modificada simplemente va a ser la fila 1 que tengo al comienzo y eso lo voy a dividir entre 2. Entonces, si yo tengo mi fila 1 dividida entre 2, aquí yo digo 2 dividido 2 me da 1, menos 3 dividido 2, eso me da menos 3 medios. Acá, 1 dividido 2, eso me da 1 medio. Y 0 dividido entre 2 me da 0. O sea, ya tendría, en ese caso, la primera fila, que es la fila modificada, que es la fila que estaba antes, pero ahora dividido entre 2. ¿Qué hago? La fila 2 por el momento la voy a dejar tal cual. O sea, digo aquí menos 4, digo aquí 5, digo aquí esto es 0 y aquí esto es 1. Entonces, ese es el primer paso que hago cuando empiezo aplicando el método de Gauss-Jordan, buscando que este primer elemento me dé 1. Eso pues con el fin de hacer la solución. Bueno, ahora, lo que voy a hacer a continuación es una modificación a la fila 2. Entonces, ¿qué hago con mi fila 2? Voy a decir que mi fila 2 es colocar la fila 2 tal como estaba y a eso sumarle 4 veces la fila 1. Entonces, ¿para qué hago eso? Para decir, por ejemplo, este elemento es menos 4. Y como esto lo voy a multiplicar con 4, 4 por 1, 4, menos 4, eso me viene a dar 0. De la misma manera, 4 por menos 3 medios, ustedes hacen 4 por menos 3 medios y eso les da menos 6. Y menos 6 más 5, eso les viene a dar aquí menos 1. Lo mismo en este caso, entonces ustedes hacen 4 por 1 medio, eso les da 2. Y 2 más 0 les viene a dar 2 acá. Y lo mismo acá. Entonces, 4 por 0, 0. Más 1, eso en este caso les viene a dar 1 positivo. Y entonces tengo modificado esto. Y pues la fila de arriba la voy a colocar como 1,
menos 3 medios, un medio y 0. Recuerden que de acuerdo al método de Gauss-Jordan, se trata de que este elemento sea 0, este también, necesito que estos me queden en menos 1, ¿no es cierto? Entonces, ya logré el primer cometido, que era que este elemento de la primera fila se convirtiera en 0. Ahora, simplemente para convertir, para continuar, lo que puedo hacer es decir que la fila 2, voy a continuar acá, entonces digo listo. Voy a intentar que mi fila 2 modificada simplemente sea cambiarle el signo a cada elemento. ¿Y por qué le voy a cambiar el signo a cada elemento? Porque recuerden que en Gauss-Jordan yo busco no solo que este elemento sea 0, sino también que esto se me vuelva 1. Entonces yo digo, listo. Aquí el 0, pues como es neutro, no le cambio el signo. El menos 1 le cambio el signo, me da 1 positivo. El 2 le cambio el signo, me queda menos 2. El 1 le cambio el signo, me queda menos 1. Y a partir de eso, entonces la fila 1, si la dejo tal cual. 1, menos 3 medios, un medio y 0. Entonces vean ustedes que ya logré con la primera fila lo que quería y era que estos elementos quedaran como ceros y unos. Ahora debo buscar que la fila 1, ya aquí tiene un 1, necesito que esto me quede con un 0. Entonces, para que eso me quede con un 0, pues simple, lo que yo voy a decir es que voy a modificar esa fila 1 diciendo que va a ser la fila 1 original sumada con 3 medios la fila 2. Entonces, aquí, por ejemplo, yo multiplico 0 por 3 medios, pues eso me da 0, más 1 sigue siendo 1, no hay lío. Multiplico aquí 3 medios por 1, eso me da 3 medios. Con menos 3 medios me daría 0, ya logré mi cometido. Continúo acá, entonces multiplico 3 medios con menos 2, eso me da menos 3, y ustedes hacen menos 3 más un medio, y eso les tiene que dar menos 5 medios. Lo mismo, aquí hacen entonces ustedes 3 medios con menos 1, eso les da menos 3 medios, y menos 3 medios con 0, más 0, eso les viene a dar menos 3 medios. De tal manera que ya logré mi cometido, tanto en la fila 1 como en la fila 2, y es que para resolver ese sistema de ecuaciones, ya logré que los elementos diagonales fueran 1, los otros 0, y entonces a partir de eso yo ya tengo estas soluciones. Resulta que haciendo en este caso la analogía, lo que nosotros estábamos viendo, permítanme me devuelvo. Recuerden que son elementos X, Z y W, ¿no es cierto? Y que cada uno de ellos tiene un arreglo. ¿Qué significa eso? Significa que entonces en este caso yo puedo decir que X viene a ser igual a menos 5 medios. Puedo decir que Y, en este caso, viene a ser igual a menos 3 medios. Puedo decir que Z vale menos 2.
Y de la misma manera puedo decir que W vale menos 1. Entonces, de esa manera, ya tengo una matriz inversa, la cual tiene estos elementos, menos 5 medios, menos 3 medios, menos 2 y menos 1. ¿Eso qué significa? Eso significa que como yo estoy llamando a mi matriz A, perdón, a la menos 1, o sea, mi matriz inversa, ven que le habíamos dado a mi matriz inversa las letras X, Y, Z, W. Entonces, esa matriz inversa, ya yo tengo esos valores. Sería entonces, en este caso, menos 5 medios, menos 3 medios, menos 2 y finalmente menos 1. Esa sería la matriz inversa. Entonces, digamos que devolviéndome a lo que me plantearon al comienzo del ejercicio, era por una parte contestar, ¿A es invertible? La respuesta que vamos a decir es sí es invertible. ¿Y por qué es invertible? Porque yo ya conozco el valor de la matriz inversa, o sea, que es A a la menos 1. Y A a la menos 1 tiene estos valores, lo cual básicamente significa que cuando yo multiplico A con A a la menos 1, eso me tiene que dar una matriz que yo voy a llamar identidad. Y esta es la tarea que ustedes me van a hacer. Entonces, alguien me estuvo preguntando que si había habilitado en la plataforma la tarea de la sesión de ejercicios. No, ya la hago, apenas me desconecte con ustedes. Y voy a habilitar dos tareas. Una que es la sesión de ejercicios que hicimos la clase pasada y otra es esta de acá. Es decir, ustedes tienen que multiplicar la matriz original. En este ejercicio sabemos que es 1, 2, menos 2, 4. Perdón. 1, 2, menos 2, 4. Esa matriz original, ¿será esa? No, no, perdón, era 2 menos 3, menos 4, 5. Al hacer la multiplicación de esa matriz, la matriz menos 5 medios, menos 2, menos 1, menos 3 medios, eso les tiene que dar, o sea, ustedes van a hacer ese procedimiento y me tienen que demostrar que cuando hagan eso, eso les tiene que dar la matriz identidad, es decir, la matriz 1, 0, 0, 1. De tal manera que demuestren ustedes o comprueben que esa matriz es inversa, porque al multiplicarla con la matriz A original, me da la matriz identidad. Entonces, pues, no sé si hay alguna duda de la tarea, algo de algún proceso que ustedes no hayan entendido. Bien. Aló, cuéntame. No, no te entiendo. Si quieres me preguntas ahí por el interno de WhatsApp, yo te contesto. Entonces, bueno, chicas y chicos, de eso se trata. Pues las personas que
no pudieron entrar, aquí está la grabación para que por favor vean y en base a eso hacen la tarea. Recuerden, son 2 tareas. La primera, subir la sesión de ejercicios que hicimos la clase pasada y la segunda, hacer el producto de esta matriz A, que en este caso con la matriz inversa, y demostrar que eso les da una matriz identidad. Eso pues ya, esos espacios los habilito. Entonces voy a detener la grabación. En un momento pues